y, y luego se la enviaremos a ustedes. A ver, Katy, ¿dónde tenemos a nuestro profe, querido amigo César Moya? Amigo, profesor, residiendo, creo que por allá, por Barranquilla, ¿verdad? Así es. Autor, escritor de Ribla y de libros. Véanlo, ahí está, guapo, padre de familia de la iglesia menonita o meronita, son Menonita, diferentes. menonita, sí. Menonita. Simón, sí. Yo Ujú. conviví con un sacerdote meronita Ah, en Beirut. Qué lindos de bueno, todas maneras. sí. Gracias, César, y a Bueno, tu esposa, Patti, y a tus hijos. Gracias por compartirnos este ratito. No pasa nada. Tómate tranquilidad. Tienes una hora, como una, ¿verdad? Estás en familia. bueno, Estamos 157, pero otros 30 más por el Facebook, unos ok. 200. Wow. Estamos a tus órdenes. Ubícanos y Bueno. bienvenido. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y el Espíritu Santo te acompañe. Amén. Muchas gracias, Padre Lauren. Un gusto saludar a toda la comunidad verbita allá en Ecuador y donde estén conectados en el resto de América Latina y del mundo. Un saludo especial de ánimo, lleno de fe, de esperanza, aquí desde Barranquilla, Colombia, donde resido ya hace 3 años y trabajo como profesor de la Universidad Reformada en el área de Biblia y teología y también como profesor investigador. Bueno, muchas gracias, padre, por la invitación que me han hecho para participar de este lindo espacio donde nos edificamos mutuamente, fortalecemos nuestra fe, nos retamos con tantos aspectos de nuestra realidad latinoamericana y también donde ponemos a disposición los dones y el ministerio que el Señor nos ha dado en su abundante gracia a todos y todas en el cuerpo de Cristo. Yo tengo aquí una presentación como para ir guiando mi ponencia, digámoslo así. Entonces yo voy a compartir. Me avisan, por favor, si están viendo la presentación. Perfecto. Ok, muy bien. Más grande. Está muy bien, yo creo. Bueno, ya la voy a ampliar. Muy bien, ahí. Perfecto. Bueno, el tema que nos ha convocado en esta tarde está basado en Marcos 12, capítulo 12, versículo 13 al 17, y lleva por título o el tema que vamos a tratar es "Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". ¿De dónde surge esta inquietud para realizar este estudio o esta reflexión bíblica? Pues realmente me ha inspirado mucho los tiempos turbulentos donde que estamos viviendo en América Latina. Aquí en Colombia, ustedes saben que estuvimos con protestas sociales y aún las tenemos, aunque de manera ya más dispersa, pero llevamos ya más de 3 meses con esta situación y son tiempos turbulentos que sé que en toda América Latina están sucediendo, que son muy frecuentes, y esos tiempos turbulentos donde las fidelidades al Estado se manifiestan no solo desde los sectores privilegiados de la sociedad, sino también desde algunos sectores de la iglesia y sobre todo esos sectores que llamamos nosotros conservadores o fundamentalistas. Entonces es urgente y es necesario tocar este tema de la relación iglesia y Estado para tener orientación en cuanto a lo que significa esta relación y los desafíos que se nos presentan a nosotros como seguidores de Jesús. Y en la Biblia son varios los textos que nos hablan justamente de esa relación de los cristianos con el Estado. Y yo he escogido este texto de Marcos 12, del 13 al 17, y a partir de ahí yo les invito a reflexionar
con base en esta pregunta: ¿cómo debe ser la relación del cristiano, de la cristiana o de los discípulos de Jesús con el Estado? ¿Cómo debe ser la relación de los discípulos de Jesús con el Estado? Seguramente algunos han pasado desapercibida esta pregunta, y otros seguramente en su compromiso más social y político han tenido que enfrentarse a ella y han encontrado respuesta. Yo espero que el estudio de hoy complemente y también me ayude a mí en sus intervenciones a profundizar y encontrar riqueza en el significado de este texto. Bien, este texto vamos a leerlo. No sé si alguien quiere ayudarnos en la lectura de él. Marcos 12, 13 al 17. Este es tomado de la versión de la Biblia de Jerusalén. Listo, le voy a pedir a Alejandra de Argentina, por favor, que nos ayude abriendo su micrófono. Sí, buenas tardes. Marcos 12, 13, 17. Y envían donde él algunos fariseos y herodianos, para casarle en alguna palabra. Vienen y le dicen: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importas por nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: del César. Jesús les dijo: lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, a Dios. Y se maravillaban de él. Palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Muy bien, este texto que hemos leído, gracias estimada hermana allá desde Argentina por su lectura del texto. Este texto, si bien nos damos cuenta en nuestras Biblias, se encuentra en medio de otras parábolas. Una es la parábola de los labradores malvados y la otra es la pregunta que hacen los saduceos sobre la resurrección. De manera que esta es digamos, una perícopa que encontramos aquí en el Evangelio de Marcos en medio de estos otros dos textos, el de los labradores malvados y el de la pregunta sobre la resurrección. Y creo que esto nos va dando unas orientaciones en cuanto al tema central y lo que está viviendo Jesús en esta experiencia. Vea usted que ya se nos ha indicado a quién se va a referir el Evangelio en los siguientes versículos cuando uno lee la parábola de los labradores malvados. Los fariseos y herodianos tenían sus intenciones ya desde el capítulo 3, versículo 6, cuando después de la curación del hombre de la mano seca, tomaron consigo consejo contra Jesús para destruirle. Fíjense ustedes que ya desde atrás hay un plan de acabar con la vida de Jesús. Y esta delegación tiene el propósito de que Jesús se contradiga en sus enseñanzas y con su estilo de vida. Y quieren encontrar algo de qué acusarlo. Tanto amigos como enemigos aparecen unidos en un ataque contra Jesús, porque no es que los fariseos y los herodianos tuvieran muy buenas relaciones entre sí, pero se juntaron para preguntarle a Jesús: ¿está permitido
pagar tributo al César, y este era un complot al estilo de los labradores malvados contra el hijo amado del dueño de la viña. Si nosotros nos damos cuenta en el texto, yo he tratado de hacer aquí una estructura, una propuesta de estructura del texto que me parece muy interesante porque si se dan cuenta, el texto nos ayuda a ubicar que si hacemos una estructura más o menos concéntrica o quiásmica, en este caso concéntrica, hay una parte del texto que queda muy centrado para nosotros, ¿verdad? Fíjense cómo se van relacionando cada uno de los versículos que vienen. Bueno, en esta propuesta de estructura yo he decidido que esto es como una introducción, pero fíjense ustedes cómo estos versículos o partes del texto se relacionan, ¿no? Mientras que aquí ellos están hablando que eres veraz y no te importa, al final dice se maravillaban de él, mientras aquí preguntan si es lícito pagar tributo al César o no. En el versículo 17 Jesús les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y luego cuando Jesús se da cuenta de su hipocresía, ven ustedes esta relación también entre la hipocresía de ellos, y Jesús les dice, tráigame un denario. Entonces como la confrontación a esa hipocresía con algo verídico, con algo concreto. Y en el centro del texto yo encuentro esta respuesta de Jesús a ellos que les dice, ¿por qué me tentáis? Y esto para mí es muy significativo. Creo que en el texto aparezca esta expresión en el centro, ¿por qué me tentáis? Y yo creo que a veces cuando estamos entendiendo el seguimiento de Jesús, nos ubicamos mucho en las tentaciones de tipo moralista, digámoslo así, ¿no? El no tomar, el no fumar, en algunos casos el no parrandear, todo esto, pero aquí estamos frente a una tentación muy concreta que enfrenta Jesús, y es servir al Estado en la misma, considerándolo en la misma posición de Dios, del Dios de la vida. Yo quería presentar esta estructura como una propuesta que nos ayuda mucho a entender lo que seguimos viendo a continuación. Bueno, bien, en este sentido, tenemos que hablar entonces del tributo. El tributo era un impuesto que se había instaurado en Judea durante o desde la renuncia de Arquelao, que había sido un inepto gobernante, había sido hijo de Herodes, y también en ese tiempo del nombramiento del procurador romano Coponius, más o menos en el año 61 de nuestra era. Fijémonos entonces que el relato hace referencia a esa época, y lo que demuestra que la comunidad de Marcos en el Evangelio actualiza las enseñanzas de Jesús. Hay que tener en cuenta que una cosa es la fecha del escrito y otra es la fecha a la que hace referencia el texto. Entonces, el impuesto, según la tradición marcana, era un impuesto que cada persona, y eso lo sabemos porque en el griego está la palabra epikefalaion, que hace referencia a cada persona, y cada persona, sin importar su nivel salarial o su riqueza, debería pagar con la misma cantidad de dinero ese impuesto. Ya comenzamos a darnos cuenta de que aquí hay una inequidad, una desigualdad, una injusticia frente al pago de los impuestos. Lo triste, entonces, amigos y amigas, es que el impuesto iba a parar directamente a las arcas del emperador, ¿verdad? Bueno, hay
muchas referencias respecto a lo que yo estoy diciéndoles, como Oscar Kuhlman, como Gerard Tyson, como Genilka, como Navarro y muchos otros, pero ese era un gran problema, que el tributo, lo que se recolectaba, era a parar a las arcas del emperador. Y esto, por supuesto, llevó a los judíos a la inconformidad ante las políticas del imperio, porque en lugar de que los impuestos beneficiaran al pueblo, pues se quedaban en manos de las élites del imperio. Entonces, parece que Marcos en su relato ya está evidenciando la rebelión judía contra el imperio. Pero hay algo más, y es que esta situación, además de ser un problema de justicia social, también se volvió un problema teológico, especialmente para los celotes, los que esperaban, aquel grupo que esperaba instaurar o restaurar el reino de Dios y su justicia. Recordemos que el movimiento celote era un movimiento nacionalista y con mucho celo por cumplir la voluntad de Dios, y que tenía como a su gran líder a Judas Galileo. Estaba él organizando, llevando a cabo todas estas acciones, y este grupo rechazaba conocer o reconocer a otro mortal como Señor, o sea, como Kyrios, rechazaba esa idea, porque para este grupo nacionalista, el único Señor para ellos era Dios mismo. Entonces, los celotes incitaron a los habitantes de Judea para rebelarse contra el tributo a los romanos. Pero recordemos que el movimiento celote era no solo revolucionario, sino que también era un movimiento que usaba la violencia si la requería. Y por otro lado, los celotes estaban, además de los celotes, estaban también los fariseos. Aquí viene otra situación teológica, ¿verdad? Y es que los fariseos pagaban los impuestos como buenos legalistas, creyendo que de esa manera cumplían con lo mandado por Dios, aunque sabían que el tributo era una carga para el pueblo. Fíjense ustedes, ¿no? Tenemos entonces esta situación que el texto no nos menciona a los celotes, es algo que nosotros abstraemos del texto, de lo que no nos dice el texto, digámoslo así, pero por otro lado hay muy clara la evidencia que están los fariseos, que ya vemos su posición teológica, como también la de los celotes. Entonces, frente al tributo, realmente tenemos tres opciones políticas en el texto. Hay dos explícitas, que son las opciones de los herodianos y de los fariseos, y una que es implícita, que es la opción de los celotes. Entonces, con esta encrucijada ética entre los colaboradores del imperio, que eran los herodianos, los legalistas o fundamentalistas, que eran los fariseos, y los revolucionarios violentos, que eran los celotes, Jesús estaba obligado a dar una respuesta, pero también tenía que medir su respuesta. ¿Por qué? Porque su respuesta podría alinearse con los celotes revolucionarios violentos o podría alinearse con la posición de los fariseos, que eran legalistas, o podría alinearse con la posición de los herodianos, quienes eran los colaboradores del gobierno. Por eso la pregunta, ¿se debe pagar tributo al César?, es
de lo que más causa tensión en el Evangelio, y aún para hoy en la relación que deben tener los cristianos o debemos tener los cristianos y cristianas con el Estado. Y Jesús vivió esa tensión, pero veamos cómo la resolvió, ¿verdad? Vamos a ver cómo la resolvió. Entonces aquí están las diferentes opciones políticas de Jesús, ¿no? Para saber si se debería pagar tributo al César o no. ¿Cómo resuelve Jesús esa situación? Bueno, ¿a favor de quién se puso Jesús? Yo creo que en su respuesta, estimados amigos y amigas, Jesús se pone del lado del pueblo sufriente y oprimido, del lado del pueblo que era despojado aún de lo que no tenía, pero se opone de una manera diferente a la que proponían estos tres grupos políticos, llamémoslo así, o de opción política. Fijémonos que Jesús no se alineó con los que usaban la fuerza física, violencia contra el Estado. Tampoco se alineó con los herodianos para buscar un favor político, y menos se alineó con los fundamentalistas y legalistas como los fariseos bajo el pretexto de obedecer la ley de Dios. Entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, en el relato ustedes se dan cuenta que Jesús pide que le muestren un denario, una moneda que equivalía al salario de un día, tal como lo expresa también Mateo 22. El denario equivalía al salario de un día. Era la moneda con que se pagaba el tributo en todo el imperio. Pero en el denario, y espero que estemos viendo la diapositiva, ¿verdad? En el denario hay unos símbolos que de pronto para nosotros pasan desapercibidos, ¿no? Y que no nos explica el Evangelio. O sea, el Evangelio simplemente nos dice que pidió un denario, pero no nos dice cómo era el denario, qué símbolos tenía el denario y todo esto. Y si nosotros nos damos cuenta en esta imagen, bueno, esto es tomado del internet, indudablemente, el denario tiene unas imágenes, tanto digamos, en el anverso como en el reverso. Y fijémonos que en lo que llamamos nosotros la cara o el anverso de la moneda, lleva inscrita o impresa mejor la efigie del César, del emperador, ¿no? Y en ese momento el emperador está, en ese caso, Tiberio. Y era una moneda de plata que entonces llevaba en el anverso el busto del emperador con la corona de laurel, que ahí se nota, ¿no es cierto? Viene en esa ilustración, la corona de laurel, una corona que significa dignidad divina, ¿verdad? Bueno, fíjense que de pronto en los Juegos Olímpicos vemos algo parecido, y que es símbolo entonces de esa dignidad divina, esa corona de laurel. Y la inscripción decía: César Tiberio, hijo del divino Augusto, digno de veneración. Ese término Augusto era un título que llevaban todos los emperadores romanos, y en el latín eso se traducía o se traduce como santo, majestuoso, reverente, ¿no? Entonces va más allá de un nombre común y corriente. Y bueno, y en el reverso se ve a Lidia, que según dicen era la
emperatriz madre, y ella se ve sentada en un trono de dioses con el cetro en el brazo derecho, alcanzan a ver ustedes, y en el izquierdo la rama de olivo, que curiosamente, fíjense ustedes qué interesante, simbolizan la encarnación de la paz celestial. De ahí que se habla de la Pax Romana, o sea, con X, Pax Romana, ¿no? Que era como mantener el control para que no hubiera el control militar, para que no hubieran alborotos revolucionarios, etcétera, que es diferente a otra paz, que es la Irene, la de los griegos, o el Shalom de los hebreos. Entonces, fíjense ustedes que la moneda se presenta no solo como un valor económico, sino como un símbolo de poder. Si en el imperio circula esta moneda y con ella se paga el tributo al imperio, indudablemente, y si están estas inscripciones en su anverso y en su reverso, quiere decir que hay una carga simbólica de recordar quién es el que tiene el poder. Digámoslo en otras palabras, quién es el soberano en el imperio, ¿no? Reconocer al César, al Kaiser en el griego, como el soberano del país o del imperio. Pero la respuesta de Jesús no le esperaban ni los herodianos ni los fariseos, y de manera implícita tampoco la esperaban los celotes, porque Jesús les dice, bueno, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que Jesús no tomara opción frente a los más vulnerables. Es clara la separación que Jesús hace del Estado y de Dios. En otras palabras, tributar o reconocer al César no significa o no significaba para aquella época, según la interpretación que hacemos de las palabras de Jesús, no significaba tributar o reconocer a Dios. El César, en otras palabras, no es o no era el representante de Dios. No se puede considerar la existencia del emperador y de Dios en el mismo nivel. Y bueno, sí, se reconoce la autoridad del emperador, eso es cierto, pero se le ponen unos límites a su autoridad con la autoridad divina. En otras palabras, todo debe estar sometido a Dios, pero a un Dios que, a diferencia del Dios del imperio, de ese Augusto, no abusa de los débiles, ni los oprime con más cargas, ni con más impuestos que no pueden pagar. Es decir, Dios, como es la respuesta que le da Jesús a los saduceos después en el siguiente texto de la resurrección, a los saduceos, Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Por supuesto que la respuesta de Jesús, al no alinearse con ningún grupo, pues tuvo sus consecuencias, marcó el camino de la cruz, de la que no pudo escapar, pues el gobernador o procurador romano de Judea, representante del Estado, lo condenó. Bien, entonces, para ir terminando esta parte y luego pasar a algunas preguntas para ustedes, fíjense ustedes también que, bueno, aquí tenemos el texto
y ahora tenemos que ver cómo lo actualizamos, ¿verdad? Cómo lo traemos a nuestro momento de la realidad que vivimos y hacer una aplicación del texto de Marcos que hemos releído, pues parece sencillo, pero por otro lado no es tan sencillo y vamos a verlo por qué. Porque dado que el Estado moderno es democrático, por lo menos en teoría, y sabemos que existen muchas falsas democracias, pero también debemos entender que el Estado moderno es distinto en muchos aspectos al Estado de aquellas épocas bíblicas, de Israel, de Judá, de Egipto o de Babilonia en el Antiguo Testamento, y también del Imperio Romano en el Nuevo Testamento. Por eso yo considero que hoy tenemos unos retos diferentes, porque el Estado no es concebido como una simple autoridad que mantiene el orden, como sí lo era en esa época, sino que los estados modernos cumplen funciones y operan sobre las bases de un consenso mucho más general. Además, los estados modernos se ocupan de aspectos como la educación, el bienestar social, la salud, o por lo menos tienen esa obligación, aunque no se ocupen. Entonces, el problema mayor surge cuando el Estado no vela por el bienestar común de sus ciudadanos. Y eso es lo que vemos en la respuesta de Jesús a los herodianos y los fariseos. Hay que reconocer al Estado cuando éste responde por la vida de los ciudadanos, por el bienestar de ellos. Ahora bien, el texto de Marcos 12, 13 al 17, del que nos hemos ocupado, no es el único texto que habla de la relación de los cristianos con el Estado. Hay otros textos, como por ejemplo el de Romanos 13, especialmente del 1 al 7, donde se dice que todos debemos someternos a las autoridades. Por supuesto que yo los estoy mencionando y eso amerita a cada uno de ellos un estudio que desmitifique ese concepto de sumisión incondicional al Estado. También está otro texto que es la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 13, que invita a someternos a toda institución humana, y Apocalipsis 13, que es una alegoría que describe al Estado en un rol ya demoníaco. Pero el estudio de cada uno de ellos, como les decía antes, pues requiere de tiempo, requiere profundización. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo acá, por lo menos en Marcos 12, 13 al 17, es tener un buen punto de partida para dialogar al respecto. Pero bueno, aún así, entonces hay que decir que se está sujeto al Estado siempre y cuando sus acciones o sus políticas no atenten contra la vida del prójimo, especialmente de los más débiles y de los vulnerables. Jesús no dijo que no hay que reconocerle nada al Estado. Más bien lo que dice es, en lo que no atente contra la vida en plenitud, hay que reconocerle. Pero en lo que no, pues no, porque en últimas nuestra obediencia está sometida al Dios de la vida. Entonces ahora a mí me gustaría que, no sé cómo es la dinámica, pero me parece que sería muy interesante escuchar de parte de los que están participando cómo podemos actualizar este texto hoy en nuestra realidad latinoamericana. Por ejemplo, con respecto al pago de impuestos, ¿verdad? O con respecto al pago del servicio militar obligatorio, que en varios de nuestros países latinoamericanos existe esa obligación militar.
Bueno, y así en otros aspectos. Entonces, hasta aquí los dejo y creo que quedo en manos de quien está moderando para saber cómo vamos a seguir este diálogo. Muchas gracias por permitirme compartir esta reflexión. Gracias, César. Vamos a pedir entonces a nuestros hermanos, hermanas, que tengan la bondad de alzar la manito. Ya saben que tenemos en nuestra parte inferior del Zoom reacciones y ahí pueden darle clic y levantar la manito. Y los que no pueden, pues de manera física, alcen la manito que yo estoy observándolos y les puedo dar paso a sus preguntas. Sí, Esperemos un momentico que se A ver. organicen las ideas. Sí, César, ¿yo puedo hacer una pregunta? claro, cómo no, todo el mundo. A ver, la metodología hoy nos cambia y me encanta porque César, como no ha podido estar con nosotros, normalmente el asesor no solo hacía la lección divina, también nos daba pistas de aplicación para la situación de hoy. Ahora César me gusta, dice, ¿y ustedes qué proponen? ¿Cómo se puede aplicar en nuestras situaciones? Porque es muy diversa en América Latina. Este texto es lícito, es bueno, es obligatorio. Debemos pagar o tenemos que resistirnos. ¿Cómo pagar? ¿A quién pagar? ¿Cómo dar a las autoridades qué es lo que ellas se merecen que les demos? ¿Y qué se merece Dios? ¿Qué debemos negarles a nuestras autoridades? ¿Y qué debemos negarle a Dios? Es decir, estamos con nuestras autoridades, nuestros Césares de hoy y nuestro Dios de hoy. Dar al César lo que es del César. ¿Cómo lo aplicamos? Me parece un gran desafío, César. Mira, ya están pensando y están levantando la mano para opinar. Katy, la moderadora, les va a ir dando las opiniones y después de 2 o 3 o 4, si hay preguntas, propuestas, tú puedes recoger y orientarnos. Vamos a escucharle a Betsabe, por favor. Si puedes abrir tu micrófono y compartirnos tu pregunta. Vamos con Irma, por favor. Ya. Betsabe. Listo. Catita, yo decía que actualmente también tenemos que pagar los impuestos. Los impuestos necesarios, no exagerados, sino los impuestos necesarios. Y aquí sí viene la cosa que podemos decir. Mientras más tienes, más impuestos tienes que pagar. Los que menos tienen, menos impuestos. Pero todos debemos contribuir para el progreso de una nación. Es lo que yo entiendo, ¿no? Listo. Gracias, Betsabe. César ahora está recogiendo algunas opiniones y luego él nos va a brindar un espacio y nos va a iluminar sobre sus respuestas. Irmita desde México, por favor, si puedes compartirnos tu comentario o tu pregunta. Bueno, Katy, estoy aquí en Riverside, California. Donde dice, ¿y ustedes qué proponen o cómo se aplica aquí con nosotros? Pues aquí se dice que todas las cosas se pagan los taxis. Y también por los trabajos
como decía ahorita alguien, quien gana más al final del año, nos dan como el reembolso de nuestros taxis por el trabajo. Eso conviene a los que ganan un poquito menos, pero a los que ganan más también se les hace pagar impuestos extras. O sea, a veces uno decía, yo cuando trabajaba decía, no, hasta cierto tiempo voy a trabajar, hasta tantos meses voy a trabajar, porque después es pura pagadera al gobierno. ¿Y de qué me va a servir que haya trabajado tantas horas si al final del año yo tengo que pagar, pues el mínimo pago eran 1,000 y tantos, $2,000, pero hay gente que paga hasta 4,000, o por familia, ¿verdad? Entonces, para mí eso, y mucha gente lo hace de esa manera aquí, que nada más ve cuando ya va a estar el límite de que tiene uno que pagar, pues hasta ahí trabaja, ya después descansamos. Ya no trabajo, gracias a Dios. Pero, y otra cosa también, dice, ¿y qué le damos? ¿Qué daremos? ¿Qué podemos darle a Dios o qué le vamos a dar a Dios, verdad? Ahí utilizando lo que dice que a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Para mí, y bueno, esto nunca lo he hablado públicamente, pero mi manera, yo sé que mi parroquia necesita pagar las utilidades, los biles de la luz, del gas, del aire acondicionado, de todo, ¿verdad? Los trabajadores que trabajan ahí, todo. Entonces yo, la verdad, yo siento, ahí colaboro algo, lo necesario, pero yo siento que hay más necesidad por otros lados, como por decir, a veces que, supongamos como esta mañana, ¿verdad? Que hay un muchacho que se va porque le secuestraron su hermano y que hoy lo encontraron muerto en un semáforo en México. Entonces yo considero que mi diezmo o lo que correspondería para Dios no es en dar la limosna en la canasta, o sea, doy lo que yo considero que es mi cooperación. Somos tantas miles y tantas de familia, digo, esto me corresponde a mí y lo considerable. Pero yo pienso que el suplir una necesidad de un hermano, como ahorita le digo que en la mañana, pasa eso, bueno, pues este muchacho trabaja regular, tiene familia, 5 niños, esposa, la esposa no trabaja. Se considera que esa persona vive solamente y trabaja para suplir sus necesidades y no hay para cosa extra. Entonces yo pienso que ahí es donde uno tiene que decir, ¿sabes qué? Yo creo que considero que Víctor debería yo de darle X cantidad de dinero porque ahí en México va a haber muchas necesidades y él va a tener necesidad o que pagar la funeraria, comprar la caja, lo que sea. Y esa es mi manera de ¿cómo se dice? De dar mi diezmo. Sería una manera, no lo considero diezmo. En realidad, solamente cubrir la necesidad, dar un poquito para mi hermano que lo está necesitando y ya. Puede ser otra situación, hay muchas situaciones, ¿verdad? Pero yo pienso que ahí es mi manera de dar a Dios. Es todo. Gracias, Vilmita. Muy Gracias. bien. Vamos a escucharle a Carlos Chávez, por favor, Carlitos. Gracias, Katy, gracias, Padre, y nuestro moderador que está ahora con nosotros. Sinceramente que es un tema bastante doloroso hoy en la actualidad, hablar acerca de esto de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el mundo y aquí en el Ecuador, las únicas empresas beneficiadas son aquellas que tienen el poder, los banqueros, empresas grandes. Y los impuestos que nos imponen, no podemos hacer nada sino agachar la cabeza y pagar. ¿Qué estamos recibiendo, retribuyendo al pueblo? Absolutamente nada.
con dolor lo digo y eso es una verdad. Con la iglesia, qué pena, y me ha llamado la atención muchísimo la carta que ayer el Papa habló acerca de los sacerdotes, de aquel momento que está pasando la iglesia, lamentablemente, no todos, pero en muchos casos bien doloroso, aislados, solos, con una prepotencia, con un aislamiento, sin querer escuchar, sin querer apoyar al feligrés. ¿Cómo damos a Dios? Entonces, con esta humildad de aporte humilde que se pueda dar a la iglesia, asistiendo a las misas, queriendo ser colaboradores, en muchas iglesias están cerrando las puertas a los laicos. Y este es un llamado muy grande que hace el Papa Francisco. Debería difundirse y exhortar a todas las comunidades religiosas, a todas, para que abran las puertas a los laicos, sean más amigables, no se hagan aduanas, como dice, son aduanas aisladas. Sin embargo, a nosotros nos toca hacer lo que hemos venido realizando como seres humanos, cumpliendo con nuestras obligaciones, pagando los impuestos y nosotros asistiendo y tratando de ser útiles en lo que nos dejen en las iglesias. Gracias, Katy, gracias a todos. Gracias, Carlitos. Jorge López, ¿puedes compartirnos tu pregunta o comentario? Cortito, sí, muchas gracias. Para que participen más. Sí. Sí, si somos cortitos, participan más. Perfecto, padre. Sí, solo un par de ideas que me parecen importantes. Muchas gracias. Me parece que la idea de impuestos creo que ha venido cambiando, ¿no? En cuanto al inicio me parece que era como para, en la época romana, sostener a los ejércitos, al imperio. Pero ahora parece que la idea es más bien de redistribuir la riqueza, ¿no? Y mientras haya ese criterio de eficiencia, justicia y ética, me parece que está muy bien. Entonces me parece que tenemos que bronquear cuando no se hacen adecuadamente esas distribuciones y finalmente no tenemos que evadir, o sea, muchos también se puede evadir y no tomando el concepto de distribuir la riqueza para que el que menos tiene viva mejor. Eso era mi aporte. Gracias. Gracias, Jorge. Patricia Martínez, por favor. Jordi, quiero pasar y no puedo. Te estábamos escuchando. Alexandra Gordillo, por favor. No olvidemos que hace 5 días el presidente escuchó la petición de comprar más armas para los soldados romanos, para los ejércitos. ¿Con qué? Con los impuestos. No ha variado mucho la época romana a la actual. Alexandra, por favor. Sí, padre, tal vez un comentario. Realmente todos estamos viendo en esta globalización en donde el sistema económico se basa en el consumismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro estado ecuatoriano, yo soy de aquí de Cuenca, de Ecuador, ¿y qué es lo que pasa aquí en el Ecuador? La gente, nosotros como trabajadores debemos ganar para que nos alcance ese sueldo para vivir dignamente como todo ser humano. Pero ¿qué pasa? Se pide un préstamo para pagar, el Estado se endeuda, no tiene cómo pagar, pide al Fondo Monetario Internacional dinero, el Fondo Monetario que dice, Ecuador, presidente, no me sube salarios, no me cobra impuestos, congela los combustibles, explota las minerías, el petróleo le vende con años anticipados, ahí les voy a prestar. Mientras tanto, pues,
tienen que sube más los impuestos, la comida, sube el combustible, pues ya sube absolutamente todo. Entonces tenemos menos nosotros el poder adquisitivo para nuestra mesa, de nuestras familias. Y entonces nosotros nos volvemos, como decía el padre Laure, pues otra vez ese sistema de realismo sigue a nosotros en nuestras espaldas, sigue sometidos para contribuir al Estado, para que sueldos, salarios, para que todo el mundo, para que los funcionarios del Estado pues tengan salarios y se pagan. Entonces realmente vivimos en ese mundo. Y eso en un comentario. En el otro vuelta de la iglesia, pues, como fieles católicos, pues, estamos ahí. Iglesia en mi sector, Dios, pues, está abierta y somos colaborativos. Eso les podría compartir, padre. Gracias, Alexandra. Alexandra siempre fue un poco guerrillera. Muy bien, vamos a darle paso a Alejandra de Argentina. Por favor, si abres tu micrófono. Sí, buenas tardes a todos. Yo escuchaba atentamente y es un tema bastante complejo, creo. Uno también para interiorizarlo y para expresar. Pero la palabra del Señor se derrama en todos los aspectos. Y a mí es esto, en los impuestos del Estado, digamos, es distinto que en la época de Roma, me parece. O sea, antes se sabía que iba al César y a qué estaba destinado. Nosotros acá tenemos impuestos que incluso pagamos servicios esenciales como la luz, el gas, y van distribuidos a miles de cosas. Incluso a la parte de salud en donde, por ejemplo, en mi ciudad se permite el aborto. Entonces va a subsidiar eso también. Es un tema difícil cada vez que uno paga los impuestos. Otra realidad que hay acá en Argentina es que los que menos tenemos o que somos asalariados comunes, sí o sí debemos pagar los impuestos, porque bueno, si no, vienen los juicios, te persiguen, te rematan las casas. Pero el que más tiene más posibilidades de evadir. El mismo sistema del Estado lo ayuda a evadir. Lo digo también como administrativa y de gerencia, y que lo sé, lo he visto contablemente. El mismo Estado ayuda a... Quizás es polémico y no en todos los casos, pero hay algunos que sí. Y después, a mí me duele saber que mi impuesto va destinado a cosas que no están de acuerdo con mi pensar y mi sentir. Pero en esto de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cuando lo pago, pienso en eso y digo, bueno, Dios hará justicia en aquellos que no usan bien esto que me están sacando, ¿no? Porque bueno, la verdad que duele a mí saber de que una parte de lo que yo pago de luz, de gas, que sí o sí lo tengo que pagar, va a financiar el sistema de salud, de aborto, no me gusta para nada. Como un montón de otras cosas corruptas también que se financian con mi impuesto. Pero creo que la parte de Dios, al menos así pienso yo, quizás esté equivocada, a Dios lo que es de Dios corresponde a otra cosa, pero bueno, eso. Gracias, Alejandra. Vamos a escucharle a Francisco Viteri, por favor, sí. Eso, Francisco, los afros, a ver qué piensan los afros. Qué lindos aportes. Sí, un poco son mirando los aspectos, ¿no?, que tiene que ver lo que nos está diciendo Jesús, que realmente la moneda es un dinero, es un medio creado por los que dominan, por los esclavizadores, ¿no? Y los súbditos son los que sostienen este aparato, ¿no? Como podemos ver, la realidad de los impuestos
y de todas las arcas de un Estado, que son, el Estado somos nosotros, o sea, nuestras pertenencias económicas en todas las dimensiones mineras, territoriales, etcétera. Eso es de nosotros, todos los ciudadanos. Pero es así que todo lo que se extrae de ella en impuestos y muchos ingresos que se obtienen, casi, no me equivoco, un 75% va para el ejército y va para la dimensión, para lo que son lo que decimos la burocracia. Y apenas un 25% es lo que se nos devuelve para todas las situaciones de emergencias que tienen que ver con hospitales, educación, salud, etcétera, que eso no es suficiente. Eso sostiene una miseria y va en contra de los derechos humanos. Es decir, todo lo que Jesús está planteando es que el dinero es algo creado por los que los tienen esclavizados o los tienen dominados y tienen que pagar ese tributo, pues eso no le pertenece a Dios, es injusticia. Es del César. Y aquel que está dominando una cultura que viene trascendiendo en el tiempo hasta hoy. Y lo que es de Dios es nuestra persona, la cual no debe estar sujeta a esa esclavitud, sino que debemos ser también como una voz de gritar, decir, bueno, ¿qué pasa? Esto es nuestro, ¿no? Porque con lo mío me esclavizan. Un poco lo que entiendo, ¿no? Y Jesús le hace ver a los discípulos que sí, hay que retribuir para no caer en el conflicto de esa rebeldía, pues que no nos va a permitir hacer una misión. Déjale que eso es de ellos, pero tu vida es de mi papá. Es decir, nosotros estamos para servir y liberar la conciencia de los ciudadanos que estamos muy ciegos muchas veces respecto a esas trampas que nos hacen caer estos estadistas que entran, como se dice, como ángeles, pero en el fondo son víboras, ¿no? O decía un monseñor, son pirañas que entran a devorar a su propio pueblo, ¿no? Katy, si me permites, podríamos dejar para luego Judith, Patricia, Garcés, Martínez, no se olviden, esperen para que César no se le amontonen las preguntas. Estamos grabando, entonces podamos escuchar su aporte. ¿Sí? ¿Qué te parece, César? Y luego hacemos al final otra rondita de preguntas. Preparen sus preguntas. ¿Te parece, Bueno, César? sí, está muy bien. Aprecio mucho las intervenciones que ha habido. Creo que son muy llenas de sabiduría y también que nos ayudan a entender aspectos que están ocultos en el texto, que nos invitan. Por eso el texto es polifónico. No tiene un significado con llave. Más bien nos invita a encontrarle cada vez más significado. Y fíjense todos los significados que ustedes están sacando a partir de la reflexión del texto. Me llama mucho la atención, no recuerdo el nombre, la primera persona o la segunda que habló de Estados Unidos. Doña Irma, sí, que hablaba del reembolso de los impuestos. Y eso quizás no sé si lo vivimos en los países de América Latina, por lo menos a mí nunca me han reembolsado impuestos. Y sé que en Estados Unidos eso funciona. Y según le entendía a ella, los que más ganan pagan más impuestos. Bueno, eso en teoría en nuestros países también debería ser así. Hay algo que me llama la atención y quiero, en relación con esto de los impuestos en Estados Unidos, una experiencia que tuve con una familia de allá, cuando tuve mi tiempo en Estados Unidos, que yo les preguntaba cómo hacían ellos con el impuesto al gasto militar que había en Estados Unidos, porque ellos eran antimilitaristas. Es decir, hay personas que se declaran
sí, antimilitaristas, no apoyan la guerra, no apoyan el ejército, y hay impuestos que van destinados y con un porcentaje claro de cuánto va a ese gasto. Entonces, pues aquí hay un tema también que nosotros de manera implícita podemos tocar, y es la objeción de conciencia. Objeción de conciencia, o sea, por causa de nuestra conciencia no estamos obligados a obedecer siempre al Estado en este caso. Y en ese sentido, entonces ellos por su objeción de conciencia no pagaban ese impuesto de gasto militar. Ahora, una cosa es que uno va y llena un formulario y deja el cheque y esto va para el gasto militar, y otra cosa es que en las compras que usted realiza, en los impuestos en general que usted paga, ahí va incluido ese gasto, ¿no? ¿Verdad? Ese apoyo. Entonces ellos hacían un trámite de decir, nosotros no pagamos este impuesto, y dejaban constancia a través de un formulario, a través de algo así como legal, de que ellos se oponían por razones de conciencia. Bueno, eso no quiere decir que no les pasara nada con respecto a eso. Cuando ellos revisaban su cuenta bancaria, a pesar de haber hecho esa declaración de su objeción de conciencia, su cuenta bancaria estaba reducida porque se le quitaba, se le sacaba el dinero obligatoriamente desde el banco para el impuesto. Eso entonces no quiere decir que no puede existir, que no haya la objeción existe, pero están violentando también el derecho de la persona, ¿verdad? O sea, fíjese cómo el Estado sigue siendo un Estado opresor que impone y no respeta los derechos. Ahí hay un claro ejemplo de esto de lo que ha sucedido con impuestos a la guerra. También aquí en Colombia, yo no sé si en otros países ustedes tienen también sus ejemplos. Aquí en Colombia en el año 1990 se creó el impuesto a la guerra, y supuestamente era para combatir al narcotráfico, cosa que hasta el día de hoy no se ha podido. Y ese impuesto significa el 5% de los ingresos, de la declaración de renta del colombiano. Entonces, fíjense que yo creo que aquí tenemos un desafío mayor, y es cómo discernimos caminos que evidencien nuestra fidelidad al reino de Dios, al evangelio. Cómo discernimos unos caminos donde nos apoyamos mutuamente para decir, yo me opongo y resisto de esta manera, aunque el Estado no lo acepte. En otras palabras, no necesariamente nuestra resistencia lleva, como pasaba con Faraón, ¿no es cierto? Se endurecía. Bueno, eso por un lado. Por el otro, creo que tenemos también con los aportes que hacían, que por ejemplo el señor Carlos Chávez decía, es que no se retribuye al pueblo. O sea, creo que está diciendo en otras palabras, si uno viera que los impuestos retribuyen en el bienestar del pueblo, una buena atención médica, en buen servicio educativo, en buenas carreteras, en buenos servicios a todo nivel, pues bueno, yo creo que pocos se quejarían. Pero lo que él decía también es cierto, que no se retribuye al pueblo eso. Y por eso me surgió una pregunta, y es que, ¿cuál debe ser nuestro papel de incidencia política o de incidencia pública
en la vigilancia justamente de la inversión que hay en nuestros países, ¿verdad? Se supone que son nuestros gobernantes y los congresistas que nosotros elegimos o asambleístas que hacen esa labor. Pero creo que hay tanta corrupción en nuestros estados que amerita que estemos más vigilantes acerca de la inversión de esos gastos. Y bueno, quiero contar otros aspectos, pero comparto esto que me hace reflexionar de lo que también otros han compartido y me parece muy interesante lo que comparte también Alejandra de Argentina, que el mismo Estado se encarga de que se dé la evasión de los impuestos y también qué hace ella para si los impuestos van a parar a aspectos que van contra la ética de la persona. Fíjense cómo esto es, sí, es más compleja la respuesta de lo que parece para nosotros hoy en día. Pero bueno, estamos aquí para encontrar luces y lógicamente no hay verdades absolutas. Gracias, César. Padre, continuamos con algunas preguntas. Yo tengo al menos 2 del Facebook. Comentario al menos. Liliana Serrano, ella es de Colombia. Aquí en mi país, con tanta desigualdad que existe, tenemos que dar más al Estado que lo que podemos dar a Dios. Para Dios es solo rogar que nos ayude a conseguir lo que tenemos que dar al César y seguir teniendo carencias. Por eso hemos estado viviendo esta crisis social. Carmen Velasco, ella es de Ecuador. Espera, que podamos digerir. Muy fuerte lo que acabas de leer. Sí, es tremendo. De Carmen Velasco, ecuatoriana. Dar al Estado lo que es del Estado, de acuerdo. Pero la gran pregunta para mí es, si no hay un uso correcto de este dinero en favor de los ciudadanos, ¿por qué deberíamos de seguir haciéndolo? Porque si no te llevan a la cárcel. Bueno, pero bueno, por compartir que en Ecuador sí nos devuelven los impuestos cuando hacemos, el impuesto a la renta, cuando hacemos, no sé si se refería a eso, Irma, pero en Ecuador sí, si lo hacemos bien y no para todos, de los que ganan mucho, pues más bien les toca pagar. Los que no ganamos tanto, sí. Judith Echeverría, por favor, si puedes abrir tu micrófono. Hola, sí, muy buenas tardes, Padre Lauren, Catita, al compañero ponente. Muy buenas tardes, un gusto, ¿no? Bueno, en esta oportunidad quiero compartir respecto a la frase, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Creo que si verdaderamente ponemos atención a esta frase, podemos entrar a esta comprensión plena de que cuando uno hace las cosas bien, todo en la vida le va bien. Dar al César lo que es de César significa para mí, en mi entender, ¿verdad? Siempre me ha trastocado esta frase, pero también siempre he tratado de respondérmela y hoy que tengo la oportunidad de poder compartir la verdad, significa que si yo tengo una casa y tengo que pagar sus impuestos para no tener ninguna molestia, debo de obedecer a las normas, a las reglas, a los principios, a los mandatos que manden, en este caso el Estado. Me evito de problemas. Pero sobre la otra parte y a Dios, lo que es de Dios, ¿qué entendemos de eso? Porque ahí nos están hablando, o para mí la recibo como a tu persona. ¿Qué estás haciendo por Dios con tu persona? ¿De qué manera tú pagas ese tributo a Dios? Si te estás dando cuenta solo del dinero, estás volviéndote esclavo del dinero o esclavo del trabajo o en cualquier otra índole. Y es como que si Jesús me estuviera haciendo esa interrogante a mí también.
que me ponga una moneda y me diga, dar al César lo que es del César. O sea, te preocupas tanto del dinero y de Dios. ¿Dónde queda esa parte? ¿Dónde si hoy, por esta situación de la pandemia, que es una crisis sanitaria a nivel de todo el mundo, no solo las familias sufren, también sufren en este caso las iglesias? Escuchaba una hermanita que, bueno, respeto mucho los criterios ajenos, pero hoy por hoy acá en mi comunidad, una tristeza muy grande es que es dejar al sacerdote solo. El sacerdote que depende prácticamente de los fieles que asisten a las misas. ¿Por qué? Hoy tanto vandalismo, hoy tanta vanidad por las personas, ya se han olvidado de Dios. No asisten a misa, no hay unión de la familia con rezando, no hay unión de la familia en el compartir. Cada quien quiere vivir su vida. Dad a Dios lo que es de Dios. Es verdaderamente, creo yo, que hay que tomar conciencia de esa realidad. Hoy por hoy, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida que le pertenece a Dios? Gracias, Judith. Dios te pague. Patricia Garcés. Gracias, buenas tardes con todos. Si me escuchan, por favor, me dicen, si no, para hablar más duro. Muy bien. Ya, muchas gracias. En este sentido, yo lo tomo en 3 puntos. El César está representando a la humanidad. Dios, nuestro espíritu, como ya decía anteriormente la hermana, y Satanás siempre en el medio. Desde pequeños nos han inculcado valores, normas, doctrinas, y la palabra de Dios es nuestra norma estricta que debemos seguir. Por ende, las leyes, por más duras que nos lleven a la desesperación, a la tristeza, al dolor, mi espíritu, ¿cómo está? ¿Qué doy a Dios? Dios tiene que recibir de mí la fe, la esperanza y la caridad. ¿Y qué doy yo a Dios? Tengo que ser alegre a pesar de que las leyes lleven a muerte, como es el aborto, como es la injusticia. Pero nuestros valores ante Dios deben tener una primacía, y nuestro amor a Dios debe ser en los momentos difíciles con más firmeza. Entonces ahí demuestro cómo está mi espíritu. Mi espíritu tiene que estar firme en la presencia de Dios, ante todo con las normas y los valores, como decía en antes, pero sin tomar en cuenta que a César hay que darle lo que es del César. Soy humana, cumplo leyes humanas, pero eso no debe prevalecer ante mi fe, con alegría, con esperanza y con caridad, a pesar de que yo no tenga mucho que dar. ¿Qué doy a Dios? ¿Qué me pide Dios? Mis dones, mis cualidades. Entonces, dar a Dios es todo lo que yo recibo de Él mismo, y ser agradecida con el que me dio la vida y me mantiene con vida. Y dar al César, pues si yo soy responsable con Dios, obediente a Dios, obedezco por ende a las leyes humanas. Entonces así no hay dualidad. No dejo que Satanás venga a dividir, a confundir y sobre todo a quitarme los valores teologales de la fe, la esperanza y la caridad que yo he puesto en Dios mediante su palabra, que es vida y verdad. Eso es. Gracias. Gracias, Patricia. Y cerramos este bloque con Patricia Martínez, a ver si podemos escucharla. No. Ernesto, por favor. Hola, buenas tardes. César, un saludo, hermano. Bendiciones. Qué alegría encontrarnos por acá. Un saludo a Katy, al padre Lauren y a todas y todos. Solo como una inquietud, César, en lo que nos planteabas. ¿Será posible un poco que este tema de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios tendrá que ver con vivir una fe conectada con la realidad? Digamos, no tanto, sí, todos estos elementos que han destacado otros hermanos y hermanas en el uso de la palabra, pero me gustaría de pronto mirar como ese horizonte, si lo que Jesús también estaba intentando decirnos, más allá de que estuviera planteando ese eterno enfrentamiento entre el bien y el mal, el reino, el antirreino,
nos estaba de pronto dando unas indicaciones de una lógica, de una fe que tiene que hacer una conexión con sus realidades, con sus luchas. Y gracias una vez más por la oportunidad. Gracias, Ernesto. Entonces, ahora sí escuchamos a César, por favor. Bueno, no, gracias por nuevamente, o sea, uno se va también, pues lógicamente nos enriquecemos todos mutuamente con los aportes, con el diálogo de saberes, ¿verdad? Aquí eso es lo rico que surge desde cada uno y cada una, desde sus contextos, desde sus vivencias. Sí, hay preguntas que uno realmente tiene que seguir reflexionando. Y hay otras en las que yo creo que uno también debe tener criterio. Por ejemplo, lo que dice Carmen Velasco de que si no hay un uso correcto del impuesto, ¿por qué yo debo seguir haciéndolo? Pero yo creo que esto de la respuesta de Jesús me parece a mí en el texto, aunque la pregunta era relacionada con el tributo, es una respuesta más amplia. Cuando dice dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. E indudablemente está en ese contexto de la relación con el Estado, porque cuando uno revisa la historia del pueblo que estaba en ese momento tratando de ser fieles al Evangelio, seguidores de Jesús, pues esta era una de las grandes, por eso yo me atreví a hacer esa propuesta de estructura de donde aparece en la mitad la pregunta de Jesús donde les dice, o la respuesta de Jesús donde les dice, ¿por qué me tentáis? Es una tentación grandísima la que tenemos. Ustedes saben que Thomas Hobbes, por ejemplo, hace una analogía, sí es Thomas Hobbes, ¿no? El que hace una analogía del Estado con un monstruo, ¿no? Con el Leviatán, ¿no? Y eso es muy interesante. ¿Hasta qué punto el Estado puede convertirse en un monstruo que acaba, que oprime, que violenta? Y ahí me parece a mí que es donde tenemos también que tener mucho discernimiento. Y dentro de eso a mí me parece que nos ayuda mucho poner a Jesús o al Evangelio como una luz que nos ilumina nuestro caminar. En el caso de, por ejemplo, Jesús dice claramente no matarás. Es la invitación claramente y no hay discusión. Amar al prójimo. Oísteis que fue dicho, amarás al prójimo y aborrecerás al enemigo, pero yo os digo esto. Me parece a mí que tenemos ahí unas palabras del Evangelio que nos invitan y que nos ayudan a hacer un discernimiento. ¿Qué hacer, por ejemplo, frente a estos aspectos donde no estamos de acuerdo? Yo no sé si ustedes deben tener también otros ejemplos. Yo les voy a poner un ejemplo desde mi comunidad de fe. El servicio militar se objeta en nuestra comunidad de fe. Se objeta porque consideramos que servir militarmente es para entrenarse para acabar la vida de otro. Y en ese sentido, algunos de nuestros feligreses, llamémoslo así, cuando llega su momento de tomar decisiones, objetan al servicio militar, que es otra parte dada al César, lo que es del César, ¿verdad? Objetan el servicio militar. ¿Cómo lo objetan? Lo objetan por medio de, bueno, en Colombia lo hacemos a través de una acción de tutela. Y esto es muy interesante porque la Constitución política, por ejemplo, habla allá en el artículo 48 de que se respeta la objeción de conciencia. Pero una cosa es que lo diga la Constitución política y otro es que esté reglamentado en una ley.
Entonces, cuando nuestros jóvenes tienen que presentarse a la conscripción militar, llegan con su convicción por razones de objeción de conciencia y dicen, yo quiero servir a la patria, pero de otra manera. Yo no quiero servir entrenándome para acabar con la vida de otro. Y piden opciones. Pero les cuento que eso no es aceptado siempre por el Estado. Es decir, el hecho de no obedecer de desobedecer al Estado tiene implicaciones para el que le desobedezca. No es una cuestión de simplemente encoger los hombros y decir, yo desobedezco cuando quiera. Hay jóvenes de nuestras comunidades de fe que han objetado y por esa objeción los han mandado a la cárcel por inicialmente 2 meses. Luego de esos 2 meses les hacen como un juicio y vuelven y les preguntan y ellos vuelven y se niegan y vuelven y los meten a la cárcel y así por otros meses. O sea, es una cuestión de que tiene una implicación cuando nosotros hablamos del seguimiento a Cristo, ¿verdad? De lo que nos marca el Evangelio. Y eso tiene una carga muy fuerte. Yo también quiero mencionarles que hay otros ejemplos tomados de lo que es los símbolos patrios que nosotros también tenemos y que cuando se dio sobre todo la Segunda Guerra Mundial, muchos creyentes en Estados Unidos se negaron a jurar lealtad a la bandera. Y estamos hablando de personas de diferentes confesiones de fe, no estamos hablando solamente de movimientos protestantes, más bien los evangélicos seguían siendo demasiado ortodoxos, permisivos en esto. Y hubo comunidades de fe que se negaron completamente a jurar lealtad a la bandera. Hubo colleges o universidades también que dejaron de izar la bandera y de cantar el himno nacional porque eran símbolos de obediencia al Estado. O sea, cómo esos símbolos también hablan de dar al César lo que no le corresponde. Entonces, hay mucha, como se dice, mucha tela por cortar. Y por supuesto también se rechazaron servir en el militarismo. Hay muchos testimonios desde muchas tradiciones de personas que se opusieron tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial de ir al servicio y más bien enlistarse como enfermeros, como enfermeras, como ayudantes, como cocineros, como cocineras, etcétera. Y lo que ya les mencionaba, el pagar impuestos a la guerra. Bueno, a mí me parece que el tema lógicamente es bastante amplio, enriquecedor y a mí me parece también que cuando Ernesto pregunta u observa que esta frase o esta respuesta de Jesús tiene que ver con vivir una fe que tiene que hacer, que tiene que ver con sus realidades y con sus luchas, por supuesto. Y por eso yo mencionaba en ese aspecto que el texto de Marcos, referente a dar al César lo que es del César y a Dios de lo que es del Dios, no es el único texto que nos habla en la Biblia acerca de la relación con el Estado. Está sobre todo el texto de Romanos 13, capítulo 13, versículos 1 al 7. Sométanse todo a las autoridades, porque las autoridades han sido puestas por Dios. Y ahí entonces, cuando usted comienza a hacer esa exégesis, a escudriñar el texto, que era lo que quería decir el autor, en este caso Pablo, o el corpus paulino, comienza a darse cuenta que ahí no necesariamente está diciendo con la palabra hipotastemai, no está diciendo obedezca incondicionalmente. O sea, en el griego la palabra no significa eso. En el griego la palabra significa que usted
sabe que si obedece, no le pasa nada. O sea, en el sentido frente al Estado. Pero que si desobedece, sí tiene unas implicaciones para usted. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, de que nosotros, frente al Estado, lógicamente, tenemos que saber qué camino tomamos, qué camino que discernimos nosotros frente a algunas situaciones. Y finalmente, que creo que en todas partes ha sucedido esto, como la realidad que hemos vivido en Colombia, con las protestas sociales de los últimos 3, 4 meses. Aquí no necesariamente todas las iglesias denunciaron las violaciones a los derechos humanos, ni denunciaron al Estado por las violaciones a los derechos humanos. Aquí hubo iglesias que se alinearon con el Estado o con el gobierno, más bien en este caso el gobierno de turno, favoreciendo esas situaciones, condenando a los que salían a las calles a reclamar por sus derechos, prácticamente invitando a una paz falsa donde no se investigaban las muertes, donde no se investigaban las violaciones de derechos humanos. ¿Qué significa obedecer al Estado, al César, en situaciones como esa? Yo creo que la iglesia como cuerpo de Cristo no puede quedarse callada y ser consentidora de las injusticias, de la violencia, de las violaciones de derechos humanos. Entonces creo que nos invita a esas palabras de Jesús a ir más allá de simplemente pagar impuestos. ¡Qué bien! ¡Qué broche de oro, querida Katy! Y puedes invitarles porque espero que pronto, algunos mesecitos, saldrá ese estudio que acabas de mencionar de San Pablo en el Ribla. Se está cerca, ¿verdad? Será en unos meses. Muy bien. Sí, claro, está listo ya. Listo, para cerrar con broche de oro, ustedes saben que nos gusta mucho